Hola, ¿qué tal, amados? ¿Cómo están? Dios les bendiga. La luz impacta las tinieblas. La golpea de tal manera que las tinieblas tienen que huir. Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los tiempos de dificultad, amados, agregan valor a nuestra vida espiritual. Nos agregan utilidad para la obra del Señor. También nos prepara para recibir honra y el galardón que Dios ha prometido a los que le buscan. Dos cosas, amados, debemos tener presente. Primero, que vivimos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Y lo segundo es que después de salir del mundo, comenzamos un proceso de capacitación espiritual, donde Dios mismo, a través del Espíritu Santo, es el Maestro, y es por eso que son necesarias diversas pruebas hasta convertirnos en instrumentos de bendición, así como lo fue Cristo Jesús para con todos nosotros. Hay que salir de los pecados del mundo, ser probados de distintas maneras, ser moldeados conforme al carácter obediente de Jesús para ser usados como luz a las naciones. El resultado que Dios espera de nosotros, una vez que estemos siendo probados, es una fe como el oro, un oro que no se derrite ni cambia de forma ante el fuego que viene de Satanás y sus tinieblas. Mientras seamos probados, amados, y el resultado de nuestra fe no sea como oro, entonces tenemos que seguir siendo probados. Cuando estemos listos, seremos como aquel material que es pasado por el fuego y después de ser golpeado múltiples veces, se convierte en un instrumento útil. Dios nos moldea para que seamos instrumento de bendición a las naciones. Y la bendición de los pueblos es que conozcan a Jesús, que su luz entre en sus corazones y llegue la bendición echando fuera las tinieblas que trae maldición a los pueblos. En este trabajo, amado, de ser bendición a las naciones, en esta encomienda que nos ha puesto el Señor, tendremos que enfrentarnos a dientes y garras, cuchillos y espadas, osos y leones, que en lo espiritual representan la fuerza del mal. El enemigo se levantará, se nos opondrá en el camino, y lo único
que puede resistir ese fuego es la fe que ha sido probada como el oro, la cual se pone en evidencia cuando enfrentamos con fidelidad y firmeza los desafíos, sin movernos del lugar, quedándonos siempre ahí donde nos ha puesto el Señor. Y todo lo contrario de movernos para irnos al mundo, movernos pero avanzando en ese camino, amado, donde no hay retroceso, sino avance. Pero no todo, amado, es lucha. También hay paz, hay gozo y honra como galardón aquí en la tierra. Y después que partamos de esta vida, entonces la vida eterna. La vida espiritual, amados, es un largo recorrido. Todo tiene un principio y un final, amados. La vida espiritual es como cuando vas a construir un gran edificio. No debes interesarte solamente por los pisos más altos, amados, porque sin la base nada serían. Y es lo que pasa hoy día tal vez con muchos creyentes. Andan en búsqueda de lo que trae fama, de lo que trae gloria, de lo que trae exaltación. Pero pensemos, amado, en un edificio. Buscar exaltación no es malo si la exaltación que buscamos es a través de la humillación. Pero la exaltación que en este tiempo las personas buscan es una exaltación sin humillación. La vida espiritual es como cuando vas a construir un gran edificio. No debes interesarte solamente por los pisos más altos, porque sin la base nada sería. Su construcción no sería duradera sin una buena base. Por otro lado, sin importar lo horrible que parezca la base, no se debe de parar su construcción, porque cuando todo el edificio sea terminado y adornado, aún su base gozará de belleza. A pesar de que a sus comienzos no poseía atractivo alguno, ni lógica, ni sentido al que miraba de lejos y no comprendía su construcción, el arquitecto que la planeó ya la había visto en su mente y ya tenía una idea clara de lo hermosa que sería y por tanto debía de construirse. Nosotros, amados, no somos los arquitectos de esta salvación tan grande. Ni hemos sido tampoco los arquitectos, amados, que diseñaron el camino por donde nosotros tenemos que andar. Y aunque ese camino en principio no nos sea muy agradable, Dios ya ha visto la obra final. Y es por eso, amado, que usted y yo todavía estamos siendo probados hasta que alcancemos la meta final, la vida eterna. Pero así como dijo el apóstol Pablo, amados, que nosotros digamos que hemos verdaderamente peleado la buena batalla, que hemos ganado la carrera y que hemos guardado la fe. Tal vez, amados, no sepamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay muchas situaciones que nos acontecen que no comprendemos, pues no conocemos el plan completo de Dios, aquel gran arquitecto. Pero Él sí sabe, amado, lo que Él está haciendo. Y solo desea que sigamos sus instrucciones. Es la única manera de ver lo sublime que es la obra que el Señor desea hacer con nosotros.
Amados, algunas grandes edificaciones caen por una base débil. Que no seas tú de los que caen fácilmente, porque tu base no es firme. Acordémonos, amados, que adorno de gracias recibiremos. Por tanto, no nos desesperemos por lo poco atractiva que luzca nuestra vida en este momento. Porque el comienzo de la obra no es lo mismo que la obra terminada. Grandes cosas desea hacer el Señor con nuestras vidas. Sigamos sus instrucciones. Permanezcamos en Jesús, así como dijo el Señor. Por eso, amados, no nos rehusemos a pasar por los procesos, por los desiertos espirituales, por las pruebas, amados, que nos preparan para las etapas posteriores. Jesucristo, amado, dijo que aquel que se humillaba iba a ser enaltecido. Amado, aquel que se humillaba, dijo Jesucristo, que iba a ser enaltecido, iba a ser exaltado. Pero aquel que se exalta iba a ser humillado. Tomemos, amados, la humillación como un tema de suma importancia. La humillación produce bendición, tal bendición que habrá exaltación. El poder y la gloria de Dios se va a manifestar a través de aquellos amados que se humillan. Por este motivo, amados, como ya no estamos en el mundo, aunque estemos pasando por diversas pruebas, estemos viviendo una vida no muy atractiva para la gente que nos mira, nos rechaza y nos menosprecia, que tal vez piensa que no estamos siendo fieles a Dios, no desmayemos, porque hay un galardón, amados, que nos está esperando. Hay una honra, amados, que nos está esperando. Yo no sé si usted puede darle gloria a Dios. Estamos en el camino al descanso. Hasta Dios, amado, después que hizo la creación, descansó. Y si usted está trabajando siguiendo las direcciones del Señor, también va a haber un descanso. El Señor Jesucristo dijo, mira, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay descanso. Un descanso nos espera después de la prueba. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces, amado, miren, este proceso cuando los estamos pasando, nuestra obra solamente lo único que tenemos que hacer o que podemos hacer es soportar y resistir con fe. Pero después, amado, va a venir ese descanso, un descanso que viene de Dios. Miren que Jesucristo dijo que la paz que Él nos da no es una paz como el mundo la da. Amados, extenso no es lo mismo que para siempre o eterno. Tal vez tu batalla es larga y difícil, pero no imposible ni eterna. Y al final vas a disfrutar del galardón que te dará personalmente el Señor aquí en esta vida y también, amado, la vida eterna. Amén. Aquella corona de justicia que el Señor tiene preparado para los que le temen. En Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, que quede claro, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, el apóstol Pablo hablando decía, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En 2 Corintios 4 del 15 al 18 nos dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, hablando a los hermanos. Estaban padeciendo, pasando prueba por amor a los demás, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En 1 Corintios 10:13 dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el libro de Hechos 20, capítulo 20, del verso 22 al 24, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, diciendo el mismo apóstol Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hay alguien, mi amado, aquí que está hablando, que está dispuesto a pasar por el desierto. Voy a Jerusalén y sus palabras son firmes. Y dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Las noticias, amados, las revelaciones de lo venidero, amados, no significa que debemos de huir. Por eso a veces, amados, el Señor no nos enseña lo que viene, porque puede ser que al ver la situación nos llenemos de temor, entonces decidamos no avanzar en el proceso, pero tenemos que avanzar. Cuando usted está dispuesto hasta a padecer en el Señor puede decirle también los padecimientos que van a venir más adelante, para que usted ya se vaya preparando. Pero usted debe de vivir una vida preparada. Usted debe de vivir preparado para el Señor. Su tiempo de búsqueda, amado, de la presencia de Dios debe ser un tiempo considerable delante de Él, amados, para que Satanás en ninguna ocasión les tome desprevenido, para que esos golpes cuando vienen no penetren directamente en el corazón y los derrumben y usted tenga que levantarse. No, amado, sino que si usted recibe golpe, no sea un golpe de caída, un golpe que se tambaleó, pero sus pies no salieron en ningún momento del camino. Dele gloria a Dios. Mire la palabra que dice aquí el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y dice el libro de Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Las pruebas son parte de la vida en el Señor. Lo que no es parte de la vida en el Señor es el fracaso si tú le fuiste fiel. Porque hay galardón, amado. Tampoco es bíblico, amado, el ser premiados con paz, gozo y dones, y el poder de Dios sin haber pasado el proceso que nos prepara para todo eso. Que aunque se trata de enfrentar dificultades, el resultado hace que valga la pena, pues Dios nos está haciendo diestros en enfrentar dificultades. Usted está pasando por un proceso, amado, usted está siendo adiestrado en enfrentar dificultades. Amados, el campo de entrenamiento no es lo mismo que el campo de batalla. Alaba a Dios en tu prueba porque te está preparando para la verdadera batalla. Aleluya. Por tanto, lo que podría parecer en este momento, lo más difícil del mundo, es una oportunidad de conocer más a Dios para crecer y aprender, para adiestrarte más resolviendo dificultades. Si nos alimentamos con lo espiritual, con el alimento, amados, que nos da el Señor, si nos acercamos más a Él en medio de toda situación, si oramos, si nos mantenemos firmes orando, sin parar, me guste o no me guste, me sienta bien o me sienta mal, llueve o no esté lloviendo, esté haciendo frío o esté haciendo calor, aunque haya comida o haya hambre, orando siempre, entonces tendremos poder de Dios disponible para soportar toda prueba y toda tentación que pueda venir en el camino. Amados, padecemos aflicciones. Algunos creyentes podrán soportar más que otros, pero tenemos como promesa una salida y que Dios estará con nosotros. En Salmos 34:18 dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amados, Dios no está lejos cuando estás siendo probado. Él está vigilando tu progreso, para ver si estás confiando en Él. Él está también moldeando las partes más débiles de tu vida para que sean fuertes. Y por eso es, amados, que en esas pruebas nosotros mismos debemos de estar orando, porque ahí nosotros podemos ver cuáles son las partes débiles de nuestras vidas. Si somos cobardes, aleluya, podemos darnos cuenta y hay muchas cosas que se manifiestan en esos momentos de prueba. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Si Dios es más importante o hay algo más que más importante para nosotros. Amados, la vida del creyente no se trata de vivir sin dificultad, sino de crecer en la fe, de tal manera que vivamos una vida gozosa en el Señor a pesar de la dificultad, porque hemos sido adiestrados para poder estar fortalecidos, soportar las dificultades, nadar sobre las aguas, así como nadaba el arca en medio de un diluvio. Amados, ¿cómo podríamos mostrarle por otro lado a Jesús amor si no nos cuesta? El precio que pagamos, la medida del sacrificio y lo que estamos dispuestos a soportar a causa de Jesús es también la medida del amor y de la fe que hacia Él tenemos. Él quiere que nosotros sepamos lo que hay también en nuestros corazones. Todos creemos que somos lo que no somos y que tenemos lo que no tenemos hasta que llega un problema, que al buscar en los depósitos de nuestro corazón la fe, el amor y la confianza, nos damos cuenta que poco había verdaderamente reservado y que debíamos de buscar más al Señor para poder ser diestros enfrentando a los problemas. Es en ese momento cuando nos damos cuenta que debíamos de santificarnos más, que debíamos tomar la oración y la lectura de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios con mayor seriedad. Y estas cosas cobran relevancia en nuestras vidas, la misma relevancia que deberían de tener todos los días.
El proceso, amado, o el desierto son necesarios. Proceso, desierto espiritual son necesarios para nuestras vidas porque nos ayudan a ver, son reveladores. Nos revelan lo que hay en nuestro corazón y lo que no hay. Abre nuestro entendimiento para reconocer que a veces Dios, cuando no responde la oración, Él es justo. El problema de las personas, amados, es que desean que Dios siempre esté preparado para resolverles los problemas, pero ellos no desean estar preparados como el escenario donde Dios se va a manifestar para resolver los problemas. Entonces, cuando el problema no se resuelve, Dios es el culpable. Pero el falto de fe, el que anduvo con cosas reservadas en su corazón que desagradaban a Dios, resulta siendo la víctima. Dios es justo, Dios es santo. Queremos ver su gloria, queremos ver su manifestación, queremos ver su poder. Entonces hay una parte que a nosotros nos toca. Tenemos que tener un corazón y una conducta de búsqueda que agrade al Señor constantemente, y Él no tendrá ningún tipo de problema ni obstáculo en manifestarse. A veces la única oposición que Dios tiene para manifestarse en nosotros es la tiniebla que nosotros tenemos guardada en nuestros corazones. Nos hemos olvidado, hay mucho pueblo que se ha olvidado, amado, del corazón, y la escritura dice que de toda cosa guardada guardes tu corazón, porque es de él de donde va a manar la vida. Jesucristo dijo que el que creyera en él, de su interior iban a manar ríos de agua viva. Amados, a Dios le importa el corazón. A Dios le importa el corazón. La fe y las obras, amados, lo interno y lo externo, amados, a Dios le importa. No nos enfoquemos en lo externo. Pero cuando estamos, amados, en lo externo solamente, hay que enfocarse en lo interno. Lo externo debe ser un resultado de lo interno, porque es lo que pasa. Incluso Dios dice: tu Padre que te ve en los secretos es el que te recompensa en público. O sea, lo que pasa internamente, lo que pasa externamente es el resultado de lo interno. Así nuestras obras también deben ser, amados, el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Nuestras obras no son tratando de evidenciar a la gente o al mundo que en el corazón hay lo que no hay. No, lo que hacemos tiene que salir de nuestros corazones con un deseo de agradar al Señor. Nuestra fe, amado, debe de prepararnos de tal manera que podamos siempre responder con obediencia cuando venga la dificultad. Por eso no podemos descuidarnos cuando las cosas parecen bien, sino que debemos de seguir nuestra intensidad en la cual caminamos todos los días, edificando sobre Cristo. Porque a veces pensamos nosotros mismos y decimos: bueno, yo tengo fe y estamos listos. Sin embargo, sí, de labio la tenemos, pero no de corazón. Porque para que sea de corazón hace falta oración, humillación y búsqueda constante del rostro de Dios. Al no ser así, amados, la mucha fe que pensamos tener es opacada por la poca fe que realmente tenemos. Por eso es necesario que Jesús permita dificultades en nuestras vidas, los procesos y desiertos, para ser enseñado que no tenemos lo que presumimos y ofrecernos lo verdadero como una solución. Por eso Jesús no secó las aguas antes de llamar a Pedro a caminar hacia él. Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Estamos siendo llamados a caminar sobre las dificultades. Y eso solo puede hacerse a través de la fe en el Señor, aferrados a su palabra, sin importar las cosas que surgen en el camino. A veces, amados, nosotros, al igual que Pedro, pensamos
que podemos hacer las cosas que el Señor nos llama hasta que comenzamos a hacerlas. Cuando comenzamos a hacerlas, comenzamos a hundirnos porque hay requisitos que nos faltan. Hay requisitos que nos faltan y cuando nosotros comenzamos a asumir esas actitudes, esos hábitos que el Señor desea en nosotros, nos damos cuenta que podemos caminar y avanzar más hacia donde el Señor nos está llamando. Cuando el diablo pidió a Pedro para zarandear, el mismo Pedro dijo que aunque le costara la vida, él no negaría a Jesús. Y esta, amado, era la fe que él pensaba tener. Cuando se vio acorralado y pensó que estaba en peligro, se manifestó lo que verdaderamente tenía en su corazón. Y por temor negó y hasta maldijo, negando conocer a Jesús. Si tú estás pasando por alguna dificultad, el Señor Jesucristo, amados, está esperando que le creas y que flotes como el arca, que con sacrificio, con firmeza y fe fue construida y preparada para cuando viniera el diluvio. Los que estuvieran en ella no murieran, como les dijo el Señor. Estoy seguro que el inicio de la construcción de aquella arca en ese momento no fue muy atractivo para mucha gente. Y mucha gente no le dio sentido. Y mucha gente lo pudo ver como una locura. Pero cuando vino la situación que lo único que podía salvar era aquello que se había construido, que se había edificado, que se había preparado, entonces aquello fue lo más importante. Amados, la fe es lo más importante. Si usted no dedica tiempo a la fe, cuando venga la prueba, que lo único que lo puede resistir es la fe, usted se va a dar cuenta de lo importante que es la fe en el momento que usted sienta que su corazón esté destrozado porque no pudo soportar. Por eso, amados, los procesos o desiertos espirituales son necesarios para que se cumpla el propósito de Dios de hacer grandes cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Allí aprendemos a ser íntimos con Él. Aprendemos, amados, a confiar en Él. Porque es así como nosotros podemos enfrentar las tinieblas, amados, que se nos opondrán en el camino y así recibamos la bendición anhelada. Aunque los procesos, amados, son dolorosos si nos acercamos a Dios debidamente, el día que nos toque testificar de todas las cosas que tuvimos que soportar, el nombre de Dios nunca estará ausente. Porque haciendo la voluntad de Dios seremos testigos que Él estuvo ahí siempre dándonos su amor y consolándonos en todo momento. Personalmente, amados, he pasado por procesos largos de esos que desesperan, donde tus ojos viven alertas a cualquier brecha que represente una salida o solución. Pero tengo que decir que Dios estuvo presente en cada prueba, y si en alguna no me consoló tempranamente, fue porque yo no le busqué debidamente. Creo, amados, que el apóstol Pablo puede testificar esto también. Él dijo que así como abundan en nosotros las aflicciones, también abundan las consolaciones. Pero él dice que estas consolaciones tienen el propósito de que nosotros también consolemos a los demás de la misma forma que nosotros somos consolados. Dios, amados, desea que nosotros vivamos la vida como el que vive siempre en un desierto espiritual, no llorando o sufriendo, porque las pruebas que nos vienen no son para llorar, sino para hacer fiesta al Señor. Es para estar confiados en el Señor mientras esperamos en su ayuda, así como hacía el apóstol Pablo y Silas en Hechos 16, que en su cárcel, en su prisión, oraban y adoraban al Señor.
Confiados en el Señor, amados, veremos su bondad manifestarse a nuestro favor. Creyendo podremos esperar en nuestro tiempo. Salmos 27, 13 y 14 dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amados, entramos a esos procesos a aprender a ser fuertes. Entramos a aprender a no dejarnos vencer por el enemigo de las almas. Entramos a aprender a vivir una vida con hábitos que nos mantendrán fortalecidos siempre para resistir las tormentas y permanecer en pie. Pues no es lo mismo, amado, que te digan siervo fiel que el que te digan hombre de poca fe. Aunque estemos, amados, pasando por momentos muy difíciles, acordémonos que tenemos promesas de Dios de mucho bien, que la tormenta acabará, que coronas de paz y reposo recibiremos. Así que resistamos la prueba, creyendo en el que todo lo puede. Busquemos su rostro siempre. En el libro de Santiago, amados, dice, hermanos, Santiago 1 del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Jesús, amados, nos enseñó con su propia vida que quienes querían ser exaltados debían de pagar un precio. El proceso es el camino a esa exaltación, y aunque no todos están dispuestos a pasar por ahí, es donde se recibe y se ejercita la gracia que Dios tiene preparada para nosotros para que podamos vencer gigantes. En la casa de la familia de David, nadie quería apacentar ovejas, pero era un título dado a David, quien parecía no tener ningún derecho a honra. Y aunque tal labor no tenía ningún mérito, David defendía a las ovejas de los depredadores con tal responsabilidad que hasta arriesgaba su vida. A esos, amados, entramos a los procesos, a aprender conductas como estas. Los hermanos de David, sin embargo, tenían el interés de cosas como formar parte del ejército del rey, que parecía ser algo de prestigio. Sin embargo, temblaban ante el enemigo Goliat y se burlaba y desafiaba a todo Israel. Ellos, amados, temblaron, los hermanos de David temblaron porque nunca atendieron ovejas como David y no aprendieron a confiar a Dios para vencer a esos osos y leones cuando querían llevarse alguna de ellas. Hay personas, amados, que no desean ensuciarse las manos, huyen a los procesos que son para capacitar su vida, para alcanzar corona y honra. Ellos huyen, sin embargo, anhelan esa honra y hasta se sienten mal, se sienten estancados, sin embargo, se dan cuenta que no pueden alcanzarla, porque esto no es huyendo hacia atrás, amado. Esto no es escondiéndose, sino avanzando para el frente, como los ha llamado el Señor. Cuidando ovejas, amados, David venció a osos y leones y aprendió a confiar en Dios. Y era todo lo que hacía falta, amado, para vencer a Goliat, confianza en el Señor. David había sido adiestrado para enfrentar dificultades a través de la fe. Aquel Goliat, amado, había vencido a Israel moviendo más la boca que la espada porque todos estaban temblando. La guerra espiritual hasta en ese momento estaba perdida, amado. En el libro de Samuel, 1 de Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Era obvio, amado, que Dios no estaba siendo honrado.
Tal vez, amado, por lo que estés pasando, las decisiones que estás tomando no sean comprendidas por mucha gente. Tal vez estás haciendo cosas que nadie desea hacer, pero sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Y por eso, hoy los que te miran con menosprecio, mañana también tendrán envidia de tu corona, porque solo el que se humilla va a ser exaltado. Si estás pasando por un desierto espiritual, amado, estás en el camino a la exaltación. Necesitas saber que todo lo contrario de estar solo, el Señor está contigo, pero debes aprender a depender de Él. Dios no quiere ser un espectador de tu fracaso, sino el amigo que te ayude en el camino a tu progreso, amado. Muchos hombres en la Biblia pasaron por desiertos antes de ser instrumentos poderosos de Dios y recibir honra de parte de Él. Entre estos están Moisés, José, David, Daniel y por supuesto Jesús. La Biblia nos enseña que siguiendo la voluntad de Dios iremos a ese desierto. Dios no nos guía por otro lugar, no hay otra vía aprobada por Él. Muchos salen de los pecados del mundo por un poco tiempo, pero luego se encuentran con el tormento y el dolor por la lucha contra las tinieblas, y al no refugiarse en Dios, no pueden avanzar y vuelven atrás. Pero la Biblia nos enseña que Dios fue quien guió a Israel al desierto, después de salir de Egipto bajo la dirección de Moisés. También nos enseña que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí era tentado por Satanás. Fue en el desierto donde Moisés tuvo un verdadero encuentro con Dios. Allí fue transformado y capacitado con fe para liberar a Israel de la opresión y esclavitud de Egipto. José en su desierto le fue dada sabiduría y entendimiento. En tiempo de gran hambruna en la tierra fue llamado de la prisión para ser de gran autoridad en Egipto y ser instrumento de provisión para su familia. Pero esto sucedió después de haber sido sacado de una cisterna en el desierto y vendido como esclavo y llevado a prisión debido a una calumnia. Pero él esperó en el Señor y el Señor le ayudó. En su esclavitud y en su prisión, Dios siempre estuvo con él y prosperaba la obra de sus manos. En momentos, amados, que me tocó esperar y nada podía ver, una cosa que siempre me dio la seguridad de que Dios estaba conmigo era su amor que me consolaba en cada oración. Es importante que nosotros, amados, tengamos esa experiencia con Dios. Es que si permanecemos en Jesús, si permanecemos en la palabra de Jesús, su amor, amados, va a permanecer en nosotros, consolando y guardando nuestros corazones. Eso no debe de ser un evento. Solo será un evento si nosotros, amados, somos inconstantes. Pero si nosotros somos firmes, vamos a darnos cuenta de que el amor, ese amor lindo, hermoso, ese amor maravilloso permanece en nuestros corazones para que nos deleitemos en el Señor en todo momento. Él no nos negará eso si nosotros procuramos todo el tiempo el no contaminarnos y estamos buscando su rostro en todo momento. Después de su gran prueba, José amado fue el segundo después de Faraón en Egipto. Después de ser probado mientras huía de Saúl, David fue el rey de Israel. Después del desierto, Jesús comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado e hizo muchos milagros. Y aunque murió en la cruz por el pecado del mundo, al tercer día resucitó para luego ser exaltado. Por eso consideramos que el desierto espiritual que desechamos por el dolor es necesario. Necesitamos pasar por el desierto y ser moldeados para ser esos instrumentos de Dios que resisten y no se mueven a no ser por el sonido de la voz del Señor. Amados y amadas, si no tuviéramos necesidades que nos lleven a clamar a Dios para verlo trayendo soluciones de lugares que jamás imaginábamos, tal vez no le conoceríamos ni dependeríamos de Él, pero conocerlo es mejor que todos los bienes de esta tierra. Jesús dijo, amados, que de qué vale al hombre ganar el mundo y perder su alma.
En el desierto espiritual, amados, aprendemos a conocer que Dios no solo es necesario, sino lo más importante en nuestras vidas. Él no solo es importante, sino lo más importante, lo más necesario, amados. Él es quien nos ayuda a permanecer en pie cuando sentimos que vamos a caer. Por eso David, amados, alguien que pasó por persecución de gente que quería matarle sin razón, él dijo en el Salmo 18, 1:3, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amados, y es que Dios siempre responde. Cumple tu parte, que el Señor siempre responde. Amados, los desiertos son necesarios para el cumplimiento de ese propósito de Dios en nuestras vidas, para recibir las promesas de Dios y que éstas duren. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Solo aquel que se aferra a la palabra de Dios, amado, puede permanecer donde Dios se manifestará para manifestar su poder y su gloria. Permanezcamos siempre en esa posición bendita que es tan estrecha. Para permanecer en esa posición, amados, tenemos que estar aferrados al Señor, a su palabra, porque lejos de ella están los azotes de las tinieblas. No hay ninguna garantía lejos de la palabra de Dios. Así como no había ninguna garantía debajo del arca cuando ya el diluvio había traído todas las aguas que habían inundado todo. No habían garantías debajo del arca. La garantía está arriba. La garantía, amado, está en la palabra. En la palabra es donde hallaremos vida. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna, dijo Jesús. Cuando estás aferrado a la palabra de Dios, estás en posición de poder, bendición y exaltación. En los desiertos espirituales, amados, aprendemos a aferrarnos a esa palabra que es la puerta que nos da acceso a grandes cosas. Es por eso, amado, que en medio de nuestro proceso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Hay muchos hermanos que están pasando por desiertos y tal vez por no comprender que están en un proceso necesario, piensa que Dios los ha abandonado. Pero los desiertos, amados, no son el abandono de Dios, a menos que nosotros hayamos abandonado a Dios. En 2 de Crónicas 15, del 1 al 2, dice la palabra de Dios: vino el profeta de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Israel estuvo en el desierto 40 años y Dios siempre estuvo con ellos en ese tiempo, ni su ropa, amados, envejeció. Procuremos, amados, tener la actitud correcta en medio de esos procesos. En momentos de escasez, de enfermedad u opresión, aunque nos sintamos como en una cárcel sin salida, debemos de ser fieles a Dios, porque para los que confían en Dios, el desierto espiritual no será para siempre, no será para mal, sino para bien. La palabra de Dios dice en Salmos 34:19 que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mantengamos presente que sin importar la circunstancia por la que estemos pasando, la actitud de nuestro corazón de confiar en Dios no debe de variar, amados. Él es nuestra esperanza, de Él viene nuestra solución. Salmos 46:1 dice:
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amados, acordémonos del apóstol Pablo y Silas que mencionamos en Hechos 16. ¿A quién se le ocurriría adorar a Dios en la misma situación que ellos? Estaban encarcelados con cepos y en lo más profundo de la cárcel, pero a medianoche ellos oraban y alababan al Señor. Los demás presos le oían. Luego vino un temblor fuerte y las cadenas de todos se rompieron. La prisión de ellos produjo la libertad de todos, porque hubo búsqueda de la presencia de Dios. Dios fue honrado aún en cárcel y aún en prisión, aún con cadena y sin cadena, con prisión y sin prisión, amados. El Señor debe de ser honrado y exaltado, porque ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios, cuando Él es honrado y exaltado en todo lugar, cuando le somos fieles, amado, en toda situación. Que en medio de tu desierto, que en medio de tu proceso, tu prueba, los demás escuchen de tu canto al Señor, porque a veces lo único que podemos hacer es orar y alabar a Dios. Entonces no paremos de hacer, amado, lo único que podemos hacer. Mantengamos nuestros labios en movimiento, exaltando con nuestro canto el nombre de nuestro Dios. Pero si nos ponemos a pensar en lo lejos que podría estar esa solución, nos vamos a llenar de ansiedad, de tristeza y de dolor. Y esa es la realidad de muchos creyentes y se sienten atrapados. Amados, la actividad de pensar negativamente en la solución de un asunto que es muy importante para nosotros acorrala, debilita nuestra fe, despierta dudas y miedos que en nada ayudan. No es que sea prohibido pensar, amado, cuando tenemos problemas, sino que nuestra forma de pensar respecto a los problemas podría sernos de provecho o perjudicarnos. Si no introducimos a Dios cuando hacemos los cálculos de nuestros problemas, será como si peleáramos una batalla que perdemos una y otra vez. El miedo y el dolor que sentimos a veces es el efecto de la derrota en nuestra mente por haber calculado mal. El resultado siempre será malo cuando Dios no está presente en nuestros cálculos, amados. Por eso sufrimos una batalla que físicamente aún no hemos tenido la oportunidad de enfrentar, porque calculamos mal al no incluir a Dios. Pero es diferente cuando contamos con Dios como el recurso más importante que tenemos para resolver un problema. La fe se fortalece en nosotros como resultado de visualizar la victoria de Dios sobre nuestros problemas. Esta fe sana nuestros corazones, lo hace resistente si edificamos sobre ellas, amados. Y esto es lo que nosotros venimos a aprender a los desiertos, a resistir, amado, a manejar las dificultades, a resolver, a ser diestros resolviendo dificultades. Por tanto, cambiando nuestra forma de pensar, cambiará la condición también de nuestro corazón, de incertidumbre dolorosa a una seguridad que nos da descanso. Amado, puedes hallar descanso en medio de la situación difícil por la que está pasando. Y eso es maravilloso. Nos sorprende y nos transforma porque sabemos que en el mundo nunca fue así. Nos sorprende y es maravilloso. Nos transforma porque sabemos que en el mundo nunca fue así. El miedo, el dolor y la ansiedad tendrían que desaparecer desde el momento que comencemos a meditar cómo Dios va a pelear a nuestro favor. Si creemos que para Dios nada es imposible, amados, nada será imposible. Nuestro corazón se llenará de esperanza al saber que Él nos ayudará y estará con nosotros. No es el deseo de Dios, amado, que nosotros vivamos atemorizados y afligidos cuando tenemos problemas. Por eso Él siempre está ahí para socorrernos, amado, y darnos una salida. Qué hermoso, amado, es cuando vivimos refugiados en el Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Siempre sabremos dónde ir y cómo pensar cuando una situación difícil se nos presente, cuándo avanzar y cuándo detenernos. Aprendamos del niño amado que corre y se esconde tras su padre cuando siente temor y allí se siente seguro porque sabe que su padre cuida de él. ¿Por qué en vez de imaginarte a ti mismo enfrentándote al problema, amados, y cada vez ser derrotado, no piensas mejor en Dios peleando por ti?
¿Por qué en vez de mirar con tus ojos tu porvenir, no mejor pensar en el amor de Dios y que si confiamos y lo obedecemos, Él se va a manifestar? Dios tiene la solución, amados, de cada uno de nuestros problemas. ¿Por qué poner la esperanza en nosotros mismos cuando ya nos hemos dado cuenta de que no tenemos la posibilidad de cambiar nuestra situación? Confiemos en Dios. Donde nosotros no podemos, Él sí puede. Él es quien hace, amado, que nosotros podamos. Nos acordamos del salmista cuando dijo: alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos 42. En la meditación, amados, sobre la dificultad alimentamos fuerza en el corazón que pueden hacer nuestra espera más fácil o más difícil. Todo dependerá de si decidimos creer a Dios o a nosotros mismos. Solo cuando decidimos confiar en nosotros mismos, amados, nos llenamos de desesperación y terminamos quejándonos contra Dios. Pero cuando confiamos en Dios, Él nos consuela a pesar de la dificultad. Él nos ayuda hasta que se cumpla el tiempo, amados, que nosotros debemos de esperar. A veces la espera es necesaria porque hay eventos adicionales que deben de suceder, como la adopción de actitudes que agradan a Dios, también actitudes que debemos de dejar atrás que no agradan al Señor. El entender las cosas que debemos cambiar, la actitud que debemos de tomar es la solución muchas veces del problema. Pues como dice la Biblia, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Cuando un padre disciplina no es para muerte, porque es por amor, sino que la disciplina es en búsqueda de cambio. Lea Hebreos 12:5 en adelante. Recordémonos, amados, aquella barca donde estaba el profeta Jonás. La tormenta que se levantó fue por la presencia de Jonás en la barca, porque el profeta estaba en rebelión hacia el Señor. Pero lanzado el profeta al agua, la tormenta paró. Y muchas veces nosotros tenemos un Jonás en nuestras vidas, o sea, una área en rebeldía hacia el Señor, y es causa de problemas. La solución es echar a ese Jonás de nuestras vidas para que pare esa tormenta. Y a veces ese Jonás es esa forma pesimista de pensar cuando vienen problemas. Está bien pensar con pesimismo respecto al mundo porque el fin de ellos no es bueno si no cambian. Por eso nosotros le predicamos de Cristo. Pero los que vienen a Jesús teniendo tantas promesas de bien que Él nos ha hecho, no podemos, amados, ser pesimistas. Debemos ver a Dios en todo, peleando nuestras batallas y levantando nuestra cabeza en alto, pues Él mismo ha dicho que el que se humilla sería enaltecido. La palabra de Dios nos dice en Lamentaciones 3, 39, 41, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. El pesimismo, amados, que viene de confiar en nosotros mismos, produce en nuestro corazón un gran azote de temor y de dolor. Cambiemos nuestra forma de pensar. Nuestra actitud puede empeorar nuestra condición. Imaginémonos, amados, el caso de alguien que tiene una enfermedad, luego empieza a pensar en las complicaciones, cree que va a morir y entonces cae en depresión. Ya tiene dos problemas: una enfermedad física y una emocional y espiritual que puede hacer que la primera empeore, porque alimentó su alma de duda, incertidumbre y de quejas. Nunca he visto a nadie amado gozándose en el Señor con sus labios llenos de quejas, pero sí he visto gente tan sumergidas en su idea de derrota que ni siquiera reciben consejos, ven imposible salir de su situación. Incluso personas que fueron instrumentos poderosos de Dios fueron derribados, pero que fueron derribados en algún momento por alguna situación de descuido, cayeron y nunca han podido recuperarse. Solo un cambio de pensar les haría libres. Jesús dijo que a quien Él libertara sería verdaderamente libre. Amados, usted no es el único creyente en la tierra que tiene problemas, ni su problema tampoco es imposible de resolver.
hay solución para tu problema. Dios es la solución. Habla con Él. Derrama tu alma delante de Él como Ana, la mujer estéril, que aunque pensaron que estaba ebria, presentaba su causa delante del Señor, y Él le respondió y quitó lo que ella consideraba su vergüenza. Puedes estar, amado, siempre gozoso, pero no porque absolutamente todos tus problemas están resueltos, sino por una relación verdadera y responsable para con el Señor. Debes de buscar su rostro de tal manera que puedas testificar que estás más gozoso ahora que tienes problemas que antes que no lo tenías. El descubrirlo, amados, es una maravilla que asombra nuestro corazón cuando comenzamos a caminar en el terreno de lo imposible, viendo a Dios obrar en nuestras vidas. Eso es, amado, un motivo de gozo en medio de nuestro desierto. Así que, amados, soportemos las aflicciones, hagamos la obra evangelista, crezcamos en el Señor, mantengamos una vida de constante oración. Eso es un mandato de Dios y es innegociable. El que quiera vivir una vida de paz, el que quiera vivir siempre gozoso a pesar de los problemas, eso es algo que no debe de cambiar en nuestras vidas. También tenemos que ser mansos, amados. Tenemos que ser humildes de corazón. Y acordémonos de aquella frase que dijo Jesucristo, que el que se humillare como uno de esos niños, de los tales es el reino de los cielos. Jesús dijo también que los mansos heredarán la tierra. Y también Jesús dijo, dejar que los niños, o sea, también dijo de los niños, que el que se humillare como un niño sería también el mayor en el reino de los cielos. Amados, pidamos al Señor en todo tiempo, cuando nos sintamos bien, cuando nos sintamos mal, en todo momento, cuando las cosas parezcan bien, cuando parezcan mal, siempre estemos orando y siempre mantengamos la presencia de Dios, mantengamos nuestra vida como una plataforma firme para que el poder de Dios pueda reposar sobre nuestras vidas. Reposar es mantenerse en nuestras vidas. Amados, acordémonos que las tinieblas pueden ser el único impedimento para que el poder de Dios, o sea, las tinieblas en nosotros, que nosotros aprobamos, pueden ser el único impedimento para que Dios haga el milagro que nosotros estamos esperando. Así que, amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.